Éramos 600 hombres y delante las tapias de pregonero, que el hambre y la necesidad predisponen el alma y la mente para el trabajo creador, que el cartel dice, deposite aquí sus billetes usados. De estas condiciones, la segunda y la tercera son las más importantes. La aprendieron de la observación directa de los animales, especialmente del cerdo. Para comprender a Sirema, es necesario saber que sus territorios son autónomos y se rigen como tales. Un pueblo tan lejano que parece un recuerdo, dos calles polvorientas, un sauce y una acequia, quizá las golondrinas, y yo harapiento y solo, esa es toda mi patria. Hay un verso muy hermoso de Montejo, no lo recuerdo bien, una copla que él escribe con un heterónimo, no lo afirma como él, que dice que en todo hombre siempre, en la voz de todo hombre suenan las campanas que hay en su pueblo natal, ¿no? Bueno, yo nací en Pregonero en el año 1947 y allá viví hasta terminar, creo, el 5º año de primaria. Eso tuvo que haber sido como en el año 58, 59. Me trasladé a Barquisimeto, donde estuve por espacio de 2 años. De ahí vine a San Cristóbal a finales del 61 y he permanecido en San Cristóbal hasta la fecha, ¿no? Desde niño, pues como es lógico, tuve referencia, ¿no?, de esa temible guerra que hubo en los años 20 y de la destrucción de mi pueblo, de Pregonero. De hecho, muchos de mis familiares no poseyeron nunca documentos y muchas cosas así porque el pueblo es totalmente quemado, destruido en el 20. Antonio Mora viene de Pregonero. No es el primer representante de las letras que viene de esa montaña. De Pregonero vino Isabel Torres de Suárez, que fue directora de Educación y Cultura aquí en la época de los 50. De Pregonero viene Ramón de la Cruz Torres, que fue el papá de Ramón Leonidas Torres, el joven literato que en 1916 creó la revista Bloques y el movimiento literario de entonces. Un hombre íntegro a plenitud, que porta en su haber, en sus adentros y en su interioridad, en los intríngulis de su alma, a su pregonero. Y talmente lo porta que lo refleja ese aire bucólico en algunos de sus libros, como lo testimonia el poema Señas, que así como el nombre lo indica, es un par de significantes que conducen a un significado y a un referente, como podría ser la soledad, la soledumbre de un pregonero al lado de la soledumbre del propio hijo de pregonero, Antonio Mora, que en orfandad alguna vez vivió. Pregonero se alza no directamente contra el gobierno de Gómez, sino contra la recluta y contra el gobierno precisamente regional del Táchira, ¿no? Contra el primo, el presidente del Estado. Pero la revuelta toma un cariz más alto y entonces ya es Gómez el que ordena su destrucción. Y los chácaros pues pelean con una especie de guerra de guerrillas, hubo muchos actos de heroísmo. Y lo bueno es que creo que eso fue bastante cierto. Cada pueblo tiene sus héroes, ¿no? Pero historiadores que no tienen nada que ver con el Táchira siempre han dicho que posiblemente Pregonero fue el único caso de un pueblo entero, una región que se alzó contra Gómez. Contra Gómez hubo movimientos personales, aislados, de grupos, no de regiones. De mi padre tengo yo una anécdota. Mi padre murió siendo yo muy niño, pero los campesinos ya de niño me contaban eso, que lo pusieron a montar una guardia y una noche en la oscuridad venía alguien, ¿no?, con un sombrero y él le dio el alto a quien vive y no respondieron y disparó, y era una pobre vaca a la que le habían puesto un sombrerito eso de caña, algún echador de broma. No sé, me lo contaron y yo lo cuento así, ¿no? Antonio,
se trajo sus costumbres de hacer el humor de pregonero. Él es un chácaro a diestra y siniestra. Es un chácaro que mueve el corazón de quien lo conoce constantemente, porque siempre Antonio, como te digo, tiene un chiste, tiene una sorpresa siempre a mano. Que se fueran, les dijo, que lo dejaran solo, que el balazo era feo, que no había nada que hacer, que el pueblo estaba lejos, que el enemigo se acercaba. Todo eso les dijo y otras cosas, y se quedó en la soledad del páramo, oyendo las guaruras del viento, viendo caer la tarde, viciando la última mascada de chimó, esperando a que la neblina se asentara definitivamente. Ahora ya no importa quién lo encontró, ni cómo, ni de quién fue la victoria, ni si logró llegar a la quebrada. La cruz que le pusieron anda por esas peñas, hecha flor, golondrina. Que se fueran, les dijo. En el mundo del arte, de la cultura, inconscientemente se forman grupos, quizá por afinidad, incluso entre poetas, grupos de poetas disímiles, ¿no? En la pintura, en la música. Luego en las provincias, no es universal eso de verdad siempre, pero tiende a haber eso, ¿no? Pero en las provincias pues eso se acentúa más, ¿no? Otras veces ocurre que es la única gente que trabaja en eso, ¿no? Todo mundo, mucha gente critica, ¿no? Que esos son grupos cerrados, pero cuando la llaman, va y desaparece o no se cansa, no tiene perseverancia. Aquí hay un fenómeno muy cómico que yo siempre lo cuento porque estoy en él, ¿no? Hay quien observa los libros de concursos de literatura y de toda una etapa de aquí hacia atrás. Entonces es una cosa cómica que cuando no son unos jurados, los otros son ganadores. Y en esa época se acostumbraba que los premios se repartían, por ejemplo, primero, segundo y tercer premio. Y a mí se me ocurrió como eliminar eso para que el premio fuese más consistente, de no hacer sin un solo premio. Puse ese criterio y organicé el concurso. Y resulta que el primer premio lo ganó Rafael Alfonso y yo quedé segundo. La primera vez que no hubo premio en metálico para el segundo, entonces yo quedé. Saranda nace en el año 79 como producto de la inquietud de algunos jóvenes que estamos necesitados de un espacio donde pudiéramos compartir nuestras experiencias literarias y nuestras experiencias cotidianas también. Y realmente en principio pues el único espacio que teníamos era la galería, una galería de pintores en un sótano en la Plaza Bolívar, la Galería Plaza. Allí nos concentrábamos, pero no era el espacio idóneo para compartir y trabajar la literatura como nosotros queríamos. Por eso es que en ese conversar y en ese buscar salida, ofrecimos mi casa en el barrio Las Flores, donde se hizo la primera reunión de Saranda, en un espacio amplio donde compartimos, donde acudieron un número importante de jóvenes inquietos por la literatura. No vamos a decir en ese momento que éramos escritores, no éramos aquellos jóvenes inquietos que necesitábamos encontrarnos. Él forma el grupo literario Saranda, el que se reúne en casa de los Sarmiento, de Luz Marina, de Diego, y de ese encuentro surge una aproximación literaria que se gesta en estos pasillos del salón de lectura. Ahí llega
otro joven venido de Mérida, Pedro José Pisano. Ahí llega otro funcionario municipal, Manuel Rojas, y la gente que poco a poco se va adscribiendo a Saranda, desde voces firmes hasta voces esporádicas o efímeras. Allí surge Débora Morales, Analisa Poles, Luz Marina Sarmiento, Marisol Pérez Melgarejo, de una época. No tenía ni siquiera nómina de nada. La única nómina que existía era un cuadernito que yo mismo llevaba con teléfonos. Y a todo el que llegaba se lo pedí, yo lo llamaba. Si tú revisas toda la asistencia, pues eran los poetas de la época. Hay quien nunca quiso asistir, pero ahí nunca se puso ninguna cortapisa, nunca hubo una dirección, nunca hubo nada. Yo fungía más o menos como algo así como un coordinador, pero era porque yo era bibliotecario y ahí funcionaba. Pero nunca se impusieron normas ni nada, ¿no? No se exigía que la persona escribiera, amas de casa. Había gente que se iba para ir a paliar un poco su soledad. Había personas con problemas un tanto mentales, aunque creo que todos los teníamos, que llegaban ahí porque ahí les hacíamos caso y conseguían un refugio por lo menos de 2 horas, ¿no? Nunca. Claro, hubo discrepancias terribles en cuestiones sí de creación, ¿no? Que hasta por una coma. Una noche, lástima que eso no se pudo filmar. Una noche y 2 señores ya mayores, exactamente como lo digo, por una coma en un poema ya se mataban, simpatiquísimos. De las 300, si no me equivoco, 300 reuniones quincenales, 318 que hicimos, 15 años, yo asistí, solo fallé a una. Tuve que ir a Mérida por un asunto de la biblioteca y el avión no regresó en el día. Y entonces, incluso me vine en un carrito de esos que libre, tarde, pero cuando llegué había pasado el taller. Pero no se acabó el mundo ni nada sin mí, sí se hizo, sí. Yo entré en el año 1980 a Saranda por primera vez y allí conozco a Antonio Mora. Su personalidad me impactó inmediatamente y además pues reconocí en él y reconozco en él a un gran maestro. Cuando empiezo ya a escribir más seriamente, tomando una actitud de oficio de escritor, encuentro a Antonio Mora y de ahí en adelante pues hicimos una amistad que ha perdurado en el tiempo. Antonio lo conozco yo, como dije anteriormente, desde el año 1980. Yo después me voy a trabajar a la Represa Estudiante Caparo y asisto al taller literario Saranda eventualmente. Después que termino el trabajo en la Represa Estudiante Caparo, regreso y sí, me conecto directamente con Antonio y con el taller literario Saranda. Todo eso que teníamos por dentro reprimido y todos esos gritos que no pudimos dar cuando sentíamos que la obra de nosotros, cuando la demostrábamos y nos sentíamos grandotes llevando un poema y que creíamos que era lo mejor que habíamos escrito, terminaba siendo zarandeado por todos lados y entonces salía uno con una frustración muy grande y esa frustración luego se manifestaba en risa, en gritos, en canto, porque cantábamos hasta que nos corrían allá en la Plaza Los Mangos. En cuanto al significado de esta plaza donde estamos, la famosa Plaza María del Carmen Ramírez, conocida popularmente como Plaza de los Mangos, ella forma parte del anecdotario del taller literario Saranda. Se tomó la costumbre, como San Cristóbal todavía es una ciudad pequeña, de que aquí en la Plaza de los Mangos hacíamos lo que se llamó como los postalleres, y era que al salir del taller, el taller funcionaba el día viernes, cada 2 semanas, cada 15 días, funcionaba en la Plaza de la Libertad, en la biblioteca, pero a la salida, a las 9:30, 10 de la noche, pues se nos ocurría venirnos a todos aquí a la Plaza de los Mangos. Hubo compañeros, amigos de otros sectores del arte y la literatura, como pintores, músicos, poetas, etcétera, que calculaban la hora del postaller y pese a que no asistían al taller muy regularmente, pues sí llegaban aquí porque nos iban a encontrar a todos. Entonces era muy bello encontrarse uno un viernes hasta medianoche, aquí esto lleno de gente, ¿no? Ahí al taller pertenecía, por ejemplo, el director de la Escuela de Guardias Nacionales de Colón, ¿no? Y se venía el día viernes religiosamente a asistir al taller y nos acompañaba. Teníamos gente del pueblo que venía, buhoneros, venían
Ávila Barón, que era entonces juez superior del Táchira, formaba parte de ese mundo, ¿no? Es decir, gente que no necesariamente participaba en el taller, pero que disfrutaba de esas reuniones. Incluso de esas mismas reuniones aquí surgieron ideas para los pintores, para los músicos. Ellos terminaron formando también grupos parecidos al de Saranda, parecidos a los de Saranda, no digamos en cuanto a la actividad, porque Saranda era literatura, sino en cuanto a la organización. Así que Antonio, de una manera u otra, cada uno de nosotros lo fue conociendo, lo fue disfrutando y lo fue analizando, evaluando, porque realmente tiene un gran sentido de la fraternidad, así como también de la dirección. Supimos entonces, en ese momento, de un Antonio casi como dado al magisterio, porque Antonio es ante todo un poeta, un promotor cultural y un bibliotecario por obligación. Marta da vueltas a mi alrededor. Está desesperada y sospecha que estoy loco. Aunque aquí entre nos, ese es mi estado desde hace mucho tiempo. Ayer quiso saber para quién son mis escritos. Para el que tenga diarrea, ¿no ves que son papeles? Desde entonces vive nerviosa, pensando quién sabe qué. Pero más nerviosa está ahora, cuando ve que trato de poner en la máquina un rollo de papel higiénico para que el asunto sea más funcional. Muchísima gente en la calle me para, me detiene y me dice: "Ay, usted es el de las crónicas de Asirema", y me llaman a veces Asirema echando broma. De manera que el origen del libro pues es un tanto difuso como posiblemente tantos libros, y una vez que tuve una serie de esas crónicas se me ocurrió enseñárselas a dos grandes amigos del ambiente literario. Uno de ellos, Pedro Pablo Paredes, el profesor Pedro Pablo Paredes, Premio Nacional de Literatura, y otro el poeta Julio Romero Anselmi. Dos antípodas en cuanto a la concepción de la literatura y hasta del mundo y de la política y todo, y a los dos les gustaron mucho. Entonces a mí se me ocurrió que si a esas dos personas a quien yo admiraba y sabía que eran buenos lectores y buenos jueces, les gustaba, pues de repente podría servir para algo más. Asirema es la obra maestra hasta ahora, la obra culminante de Antonio. Es increíble que una persona que no se acercó a la cueva pictolírica en sus 20 años, cuando apenas dejaba los 20 años, ya estaba tejiendo seguro Asirema, en donde uno ve una clase magistral, uno ve un levantamiento crítico del acontecer latinoamericano, una como intervención quirúrgica social, un verdadero guión crítico que haría para 3 films, una clase magistral sobre América Latina. A partir de la misma denominación Asirema, que es anagrama de América, hay como un levantamiento de la cultura latinoamericana, un registro del alma nacional de América al revés y al derecho. En realidad, los comienzos de las mismas pues fueron simplemente alguna serie de observaciones informales sobre la situación, sobre nuestra América, sobre todo América Latina. Dentro de esas pequeñas crónicas yo juego muchas veces en el aspecto literario, un poco de surrealismo, naturalismo, crónica simple, humor, algunas tienen su dejo poético y son, como digo, unas consideraciones muy sencillas, pequeños bocetos, pequeñas estampas de América Latina en diversas formas, en su vida política, que es tan importante, en su vida religiosa, incluso el deporte, la vida social, las costumbres, el trabajo y sobre todo la parte de la situación latinoamericana en cuanto a la exclusión social. En Crónicas de Asirema, Antonio recoge toda una suerte de conceptualidades que van más allá del simple hecho irónico siquiera, porque de una manera sardónica fabrica, elabora personajes y circunstancias dadas útiles
para la crítica de un momento histórico que está viviendo todo el continente. La parte que se refiere a su poesía contribuye al acervo literario con sus décimas humorísticas, porque Antonio, aparte de ser un poeta, promotor cultural, ensayista, es también un excelente humorista. En Asirema, pues uno encuentra como un mapa de América, pero esa América vista desde el humor, desde la sátira, desde el otro lado del pensamiento normal de la gente. Uno encuentra en Asirema también mucho humor. Se burla de cosas muy sencillas, pero que hacen que sean pequeños cuentos reveladores de situaciones que están al alcance de todo el mundo. Esa ficción que maneja de una manera impresionante, tal vez como ninguno, Antonio Mora, pero se queda en estos muros de San Cristóbal, en los muros de su biblioteca, de la hemeroteca, de la Peña Manuel Felipe Rogeles, de la cual él es el gran cantador del credo, de ese poema excelso de Manuel Felipe que solo él, con esa voz desgastada, pero con ese acento único, lo hace de una inflexión singular. Primero, los cascos del caballo llamaron a la puerta. Segundo, el espejo visó la voz tras la linterna. Tercero, los pocillos de peltre hicieron de olor la madrugada. Cuarto, la carabina señalaba el monte. Quinto, afuera eran la lluvia y el camino. Aquí la niebla y la pobreza pesan, y el campo es solo piedra y ventisquero. Sexto, las ruanas se alejaron. Entonces la mujer volvió a ser cruz de sábila, y oculto en los helechos de sus ojos vi partir a los padres de mi padre. Cipriano era pequeño, amarillento, exactamente un gnomo de los Andes. Y tras él los machetes, ruanas pardas y un murmurar de voces parameras. Todo ocurrió hace mucho, yo no estaba, pero tengo el recuerdo, ese rumor de mar que me persigue y esta orfandad azul que llevo en las pupilas. Es más común que la gente lo asocia a uno con la poesía. Ahí va el poeta, ese es el poeta. A veces la palabra tiene una connotación también un tanto ambigua, ¿no? Ahí va el poetica, ¿no? Ese es el que... Pero sin embargo, pues eso forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Antonio Mora forma parte de uno de los tantos grupos literarios que ha tenido esta región. Hablamos de la gente del grupo Bloques, protagonizado por Ramón Leonidas Torres, 1916. Hablamos de Vicente Elías Moncada, que forma parte de ese grupo. Otro grupo es el grupo Yunque, que lidera José Antonio Escalona, Pedro Pablo Paredes y los estudiantes de la Escuela Normal de San Cristóbal. Y otro grupo en particular es el grupo Fiebre, del cual no se ha hablado fundamentalmente. Es el grupo que lidera Francisco Guerrero Pulido, Abdelkader Márquez, Rodrigo Casanova. Esos grupos después se forman en una tribuna particular que es el Táchira Geográfico y Humano, donde está Rafael María Rosales, donde está Aurelio Ferrero, donde está César Casas Medina. Es la gente que forma los grupos literarios de una época y es la gente que le da continuidad a grupos importantes de los años 60 como la Cueva Pictolírica, hasta que llegamos a Saranda.
productor de importantes representantes que manejarían más de 2 décadas lo que es la literatura tachirense. Saranda publica aproximadamente unos 15 números y es acá, en este salón de lectura, reitero, donde se forman los principales representantes. Imaginarse el territorio humanístico del Táchira de los últimos tiempos sin la evidencia física y creadora de Antonio Mora sería algo así como una página en blanco que brillantemente llenó Antonio, por supuesto, a partir de sus creaciones, de sus cuentículos, de sus décimas, de sus poemas urbanos y de una crítica fundamental que hizo a los aconteceres históricos, no solamente del Táchira, de Venezuela, sino de todo un continente, en sus crónicas de Asirema. Es muy difícil quitarse de la mente la figura de Antonio, el bibliotecario. Antonio con sus tirantes, siempre con libros en la mano, Antonio siempre desarrollando alguna actividad en torno de la biblioteca. Yo por mucho tiempo asocié a Antonio Mora con la biblioteca pública, decía, no puede haber biblioteca sin Antonio Mora, porque él era como el alma de la biblioteca, porque durante mucho tiempo fue el director de la Biblioteca Pública Central Leonardo Ruiz Pineda. Bueno, actualmente hace pocas semanas acabo de ser jubilado, después de 40 años de servicio en las bibliotecas. Esa es una parte que yo no sé si es alegre o triste, ¿no? Estoy haciendo un esfuerzo, pues aquí cerca de nosotros está el compañero Jorge Mejía. Sigo en la actividad y en este momento estoy ligado a varios grupos. Seguimos con la peña literaria Manuel Felipe Rugeles en el Club Tenis, que acaba de cumplir los 50 años de funcionamiento. Hay un grupo de jovencitos, pero jóvenes, adolescentes, que fundaron un grupo que se llama Los Hijos del Lápiz. Yo les digo que nosotros seremos como los abuelos de Chacapunta, ¿no? Pero están muy ligados a nosotros los asesoramos. Hay otro grupito intermedio, precisamente, que lo capitanea prácticamente la licenciada Yadi, que escribe en la prensa, y Jorge, Manuel Rojas, David Colina, que es el mediano. De manera que soy colaborador continuo del Ateneo, porque soy miembro del Ateneo y de la Librería del Sur, que la tenemos también. Esta es mi área de acción, porque mi familia vivió muchos años en esa esquina aquí que está allá, que ahora es un centro comercial. Esa fue la casa de mi familia. Y en lo literario, pues estoy tratando de concretar quizá un libro de lo que sería minicuentos, minificción. Creo que representa una memoria, y eso es importante decirlo, la memoria histórica de la literatura del Táchira de los últimos, creo que 30, 40 años del siglo XX y lo que va del siglo XXI. No hay quizás ningún otro que conozca tanto el ambiente cultural y sobre todo el ambiente literario como Antonio Mora, que el Taller Literario Saranda representa de alguna manera un movimiento del cual yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido, y un movimiento que tuvo una etapa hermosísima y trascendental en la literatura del Táchira. Yo creo que el Taller Literario Saranda marca un hito extraordinario, trascendental en todo el buen sentido de la palabra, y eso se le debe a Antonio Mora. Antonio es una persona maravillosa para tratarla. Es un personaje humilde, y mientras más grande es Antonio, más humilde es Antonio. O sea, conoces la grandeza del ser en su propia humildad. En su manera de ser igual, somos iguales desde el punto de vista de la hermandad, del trato, de la conversación. Eso del arte de la conversación. Porque para él, o él con la conversación, sobre la conversación cotidiana, lo que yo decía antes, el encuentro en el Ateneo, en una plaza, en un café, es que se ve como una suerte de poética, de escucha trascendental, en la que uno de pronto puede verse identificado como un personaje más
de sus personajes anónimos. Y que hoy día, luego de más de 40 años de oficio en el mundo de las letras, continúa allí con la humildad de siempre, con la modestia de siempre, siendo, entre paréntesis, uno de los más grandes lectores que yo he conocido. Muchas veces se adoran cosas que no existen, ¿no? Pero que ayudan a vivir. Por eso es que muchas veces es un crimen perseguir la imaginación. A veces son mentiras, ¿no? Que sirven. Hay un poema muy hermoso de Andrés Eloy, donde en aquellos famosos cantos a los hijos, donde le insiste al hijo en que le hable solo la verdad, siempre la verdad, que sea amigo de la verdad, pero sin embargo como poeta le dice, pero que a tu corazón le quede algo de las dulces mentiras que te enseño, que en el fondo del bosque son verdades las fábulas del tigre y del conejo, que el campo tiene un agua de oro, no sé qué más, el canto de un madero, que ha de volver sobre el caballo flaco con Sancho al lado el hondo caballero, que del día es el trabajo y del amor la noche, que no hay casa sin pan, que el hombre es bueno, que el pez navega por lo azul del agua y el ave vuela por ahora al viento, ¿no? Que la vida no es ese trajinar diario de la supervivencia, sino que los sueños nos ayuden a vivir. Y este es un mundo, a medida que la tecnología nos arroja cada vez más, nos constriñe y nos convierte casi en muñecos uniformes, ¿verdad? Liberarnos un poco a través del sueño, de las utopías. Y no hay que despreciar la utopía, porque la utopía ayuda a vivir, ¿no? No hay quizás ningún otro que conozca tanto el ambiente cultural y sobre todo el ambiente literario como Antonio Mora. No puede haber biblioteca sin Antonio Mora, porque él era como el alma de la biblioteca. Antonio, de una manera u otra, cada uno de nosotros lo fue conociendo, lo fue disfrutando y lo fue analizando, evaluando. En Crónicas de Sirena, Antonio recoge toda una suerte de conceptualidades que van más allá del simple hecho irónico siquiera. Se ve como una suerte de poética, de escucha trascendental, en la que uno de pronto puede verse identificado como un personaje más de sus personajes anónimos. Esa ficción que maneja de una manera impresionante, tal vez como ninguno, Antonio Mora,